Hola, bienvenidos al módulo de cuidados críticos del curso Diploma de Educación Médica Continua para equipo de salud de la provincia de Jujuy, agradeciendo mucho la invitación a este. La primera charla de trauma, la atención del trauma se va a dividir en dos clases. En la primera de esta, que es la que vamos a dar ahora, es vamos a tocar la parte de epidemiología y atención prehospitalaria, y en la segunda parte vamos a hablar de la atención hospitalaria y algunas cuestiones de gestión y de prevención del trauma. En primer lugar, estos son unas fotos de algunos incidentes, algunos con víctimas múltiples, otros medios raros, la época del que la gente iba cazando Pokémon por ahí, o la foto de la izquierda más graciosa de un auto. De hecho, esto es lo que normalmente se conoce a accidentes, donde la gente habla de accidentes permanentemente, accidentes de tránsito, accidentes eh, aeronáuticos, accidentes aéreos, todo tipo de accidentes. En realidad, cuando uno busca la definición de accidente, en realidad que da mi opinión en la lengua, cualquiera de ellas, tiene varias excepciones, pero las dos más importantes son es un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, un suceso eventual o acción de que resulta el daño involuntario para las personas o las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿el accidente o el trauma es un suceso inesperado? ¿Es producto del azar, de la fatalidad, del destino divino? Si hablamos con los abuelos o con no tan abuelos que dicen, bueno, era el día, le tocaba el día, la cuestión estaba escrito, o nadie se muere en la víspera, pero en realidad eh, es intencional siempre. ¿Hay error humano en los traumas? Vamos a ver que la definición de trauma, que se lleva casi 50, 40 años, es esta: es un daño intencional o no intencional, acá no habla de accidente, al daño intencional o no intencional, causado al organismo por su brusca exposición a fuentes de energía mecánica, química, térmica o radiante que sobrepasa el margen de tolerancia. Los chicos tienen, sobre todo los chicos más chicos, tienen menos tolerancia que los chicos más grandes o los adultos, o factores que interfieren con intercambios de energía, como la ausencia de elementos esenciales para la vida, como el oxígeno o el calor. Esto es la definición de trauma, donde destierra en forma absoluta la palabra accidente. Y esto no es una mera discusión semántica de si tenemos que decir accidente o no, sino que si no entendemos el trauma como una enfermedad, como vamos a ver en un rato, y le sacamos el mote de accidental, no podemos trabajar en la prevención y en la gestión del trauma. Así que es muy importante para nosotros que no se hable más de accidentes, sino de daño intencional o no intencional. ¿Cómo se define una enfermedad? La enfermedad se divide por tres cosas: donde hay un agente etiológico reconocido, en el caso de sarampión, el virus del sarampión; donde hay un conjunto identificable de signos y síntomas, los viejos clínicos pediatras que vieron mucho sarampión, eh, se veían un chico con las características del exantema, con el triple catarro, y se daban cuenta claramente que era un sarampión, y tenía alteraciones anatómicas constantes. Eso define una enfermedad. Y si pasamos al trauma, el trauma es lo mismo, tiene un agente etiológico reconocido, que es la brusca exposición a fuente de energía mecánica térmica radiante, como dijimos en la definición de Robertson. Tiene un grupo identificable de signos y síntomas. Uno ve a un paciente y se nota que está traumatizado. Se nota claramente, no hace falta ni que preguntar qué le pasó. Y si hace la anatomía patológica, las biopsias, las autopsias, claramente tiene alteraciones anatómicas constantes, o laceraciones, contusiones, hematomas. Entonces, todo eso define un trauma. Y que definiendo una enfermedad, uno puede trabajar en eso. Una enfermedad que mata, que es la primera causa de muerte en personas jóvenes, la tercera causa de muerte a cualquier edad, y sobre todo en los países más desarrollados. eh, Cada vez tienen menos tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, porque se desarrollaron programas de prevención muy importantes. Acá vemos en el cuadro de la derecha cómo los países de bajo y mediano eh, eh, economía tienen mayor mortalidad, tasas de mortalidad mayores por 100.000 habitantes. Y esto es claro que también en este caso la violencia, como otras enfermedades, es mucho peor en los países de mediano y bajos ingresos. Como decíamos, uno de cada dos adultos jóvenes se muere por trauma.
2 de cada 3 adolescentes se mueren por trauma, y 1 de cada 4 niños menores se mueren por trauma en el mundo occidental. Eh, Imagínense cualquier enfermedad infectológica que produzca esto. Sería una tragedia. Sin embargo, año tras año sigue pasando esto. ¿Y cuándo se mueren los pacientes? Históricamente, Adam Cowley había puesto la curva tripodal de muerte, donde una parte importante, más o menos el 50%, se moría en la primera hora. Que pusieron hora de plomo, después de oro, perdón, después 10, 20 minutos de platino, después de superconductores. La idea es que mucha de la mortalidad por trauma se muere en el lugar del incidente. Esta mortalidad, esta curva de la mortalidad primaria, es únicamente la forma de disminuirla, que es con medidas de prevención claras. Si no, no hay forma de poder disminuir la medida, la hora de oro, más allá de los sistemas hospitalarios que tienen algunos hospitales, algunos centros del primer mundo, que obviamente algunos pacientes se benefician. Cuanto menos tengamos propietarios, más va a ser el porcentaje de muerte en la parte de la primera hora. Y después había un segundo pico de muerte dentro de las primeras horas y el primer día del trauma, y una tercer pico alejado, que era por falla multiorgánica, por deuda de oxígeno, por sepsis, por un montón de cuestiones, que eso se fue disminuyendo, que eso lo vimos nosotros los pediátricos primero, que los pediátricos se morían en las primeras 24 o 48 horas, mucho menos por lesiones alejadas, y los adultos están viendo lo mismo también, como eso. Y esta pirámide, que es una pirámide trágica, que por cada muerto hay 3 o 4 con lesiones graves, amputados, parapléjicos, tetrapléjicos, cuadriplégicos, 50 se hospitalizan, 1000 se tienen que atender en departamentos de urgencia, muchos van a consulta de atención primaria, y muchos que se trasladan, que se traumatizan y quedan en sus domicilios. Si hay más o menos 5.000 por año en nuestro país de chicos, más o menos 1.000, que serán 2.000, 3.000 por trauma. Hagan la cuenta de todos los que se quedan con discapacidades severas y definitivas, cuántos tienen que ir a la guardia por referencia. Y como vimos, el trauma es una entidad de personas jóvenes, entonces los años de vida perdidos son muy altos. La primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, que son personas entre 50 y 60 años, y la segunda causa de muerte es oncológica, a cualquier edad, ¿no? Y son personas mucho más grandes todavía. Y el trauma es una enfermedad de la persona joven. Entonces son los años de vida perdidos, que es un gasto muy importante en la economía de un sistema. Entonces está la teoría del iceberg, que nosotros lo único que vemos es el coste directo del trauma, que es lo que uno gasta en la atención del trauma, de que el paciente se traumatizó hasta que se fue de alta. Pero todo lo que no vemos es todo lo que el paciente se pierde de ganar trabajando, los juicios, la atención de ese paciente de siquiera con discapacidad definitiva todo el tiempo, las indemnizaciones, bueno, todo eso se llama de los costos de trauma, que son altísimos y que no están muy claros, menos en la situación. Yendo los traumas se dividen no más en accidentes o no accidentes, sino en traumatismos intencionales o no intencionales. Los intencionales son los homicidios, suicidios, ataques terroristas, bueno, todas las cuestiones violentas que hay cada vez más no solo en nuestro país, en la región y en el mundo. Y lo que antes se llamaba accidentes, ahora se dice lesiones no intencionales. O sea, no tiene intención de producir el incidente, pero tiene la culpabilidad. O sea, sí la culpa, no la intención. Y acá están las lesiones vehiculares, las caídas laborales, domésticos, y algunos ejemplos de cada cosa: lesiones intencionales, todas las violencias que estamos viendo. Estos son algunos ejemplos. Esto es atentado en AMIA, en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires. Y esta foto es muy importante para ver cómo estaba puesta la gente, cómo estaban las ambulancias, cómo estaban los rescatistas, y donde estaba toda esa gente arriba, abajo estaban trabajando los bomberos tratando de rescatar gente. Esto está bueno para discutir y para charlar. Va a haber también una clase de situación y catalogación de víctimas múltiples, que es la cosa que es lo que se debe hacer y no hacer
Eh, pero vean que siempre cuando hay atentados, en este caso terroristas, siempre es la misma escena, ¿no? De mucha gente con mucho descontrol inicial. Y eso, perdón, el anterior que habíamos pasado era todas las Torres Gemelas. Esto es el atentado, es un choque en Brasil, y se suma cuando en el incidente hay compromiso del sistema de salud. La foto de arriba es un terremoto en México en el año 85, donde se cayeron dos hospitales enteros, que son estos que se ven ahí, sumado a la muerte de la gente que estaba dentro, del personal de salud y de los pacientes que había. El sistema se quedó con muchos menos lugares para atención de los pacientes heridos. Y el de abajo es un incendio, una clínica en Brasil, también lo mismo. Dentro de las lesiones no intencionales vamos a hacer un repaso de algunas de ellas, y la más importante es las colisiones vehiculares. Lesiones vehiculares es una de las causas más importantes de muerte en chicos. No pregunta de qué se mueren los chicos, como vimos que muchos se mueren por trauma, se mueren por traumatismo de cráneo, como lugar más afectado, y dentro del traumatismo de cráneo un porcentaje muy importante son por colisiones vehiculares, siendo peatón, siendo pasajeros sin sujeción, bueno, un montón de referidos a los incidentes vehiculares. Es la principal causa de muerte en personas de 34 años. Mide lo que 1.300.000 muertos en el mundo por año por colisión vehicular, todos los años. Para que se den una idea, el coronavirus el primer año vieron casi 3 millones de personas. Esto todos los años mueren 1.300.000 muertes en el año por colisión vehicular. 15% fueron chicos, y el último dato es muy terrible. De cada 100 chicos nacidos vivos, 2 tercios tendrán una colisión vehicular en su vida, y dos se van a morir por esa causa. Es terrible. Lo que se puede mejorar y prevenir, y que muchos, Estados Unidos sobre todo, que es el que más tiene trauma, sistema de trauma y área y prevención, cómo logró disminuir la tasa de mortalidad por colisión vehicular con medidas claras de prevención. Eh, ejemplos de todos los que la tasa de mortalidad. Y fíjense que también en las colisiones vehiculares la probabilidad de morir, esto está en el gráfico de la derecha, es más alta en los países de mediano y bajos recursos, en África, en América, versus Europa, por ejemplo. Y América, el 15,9% incluye a Canadá y Estados Unidos. Si uno saca a Canadá y Estados Unidos de ese porcentaje, es mucho más alto en América del Centro y América Latina, y mucho más bajo en Estados Unidos y Canadá. Del 57% de los niños muertos por cuestiones vehicular no tenían cinturón de seguridad. No tenían cinturón de seguridad acorde a la edad y al peso. Y a medida que se empezaron a utilizar los cinturones de seguridad y las sillas de seguridad, y los cascos en peatones, cómo fue disminuyendo la mortalidad y la morbilidad de los mismos. Fíjense, en chicos menores de 1 año, 71% reduce la mortalidad del uso de asientos de seguridad adecuados. De 1 a 4 años, 54%. Entonces sería bueno también en el foro poder discutir y charlar acerca de todos estos sistemas de seguridad. En el colegio, todo lo que les puede pasar en el colegio, siempre digo lo mismo, les invito a los que tengan hijos que vayan y vean todos los lugares de riesgo que hay: ventanas, vidrios, escaleras sin protección, eh, todo. Y ahora sumado a estos, que pareciera terrible, gente que va armada al colegio, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, las violencias que se viven en los colegios, las peleas entre bandas, bueno, todo lo que estamos viendo que se dé a lo que uno puede pensar. Perdón, vamos al hogar, y en el hogar, en la casa, donde uno se cree estar tranquilo, todo lo que puede pasar a un chico, se puede ahogar, se puede quemar, se puede intoxicar, se puede electrocutar. Y en realidad le puede pasar de todo. Los chicos son inquietos y nosotros le tenemos que dar protección al chico. Como veamos en la segunda parte de esta charla, qué cosas podemos hacer para protegerlos claramente.
Estos son ejemplos cotidianos de pacientes que llegan traumatizados por todo lo que tiene puesto en la casa para lastimarse. Yendo más a la parte de atención del trauma, una vez producido el trauma, uno tiene que pensar en cada región donde tiene, cada ciudad donde tiene la fase de la atención al traumatizado, que se divide en tres: parte prehospitalaria, hospitalaria y rehabilitación. Esto es lo que tiene que hacer un sistema de salud. Un municipio tiene que tener organizado cómo va a ser la parte, quién la va a hacer la parte prehospitalaria, quién va a ir en la ambulancia, si es médico o no médico, si es médico adulto o pediátrico, si tiene la suerte de tener de ambos de especialidades, quién los despacha, qué protocolos tiene para el despacho, lo que se llaman instrucciones pre-arribo de la ambulancia, cómo se va a comunicar la ambulancia con el hospital donde lo va a recibir, cuántos hospitales hay para ver dónde va a ir el paciente de acuerdo a la patología que tenga y dónde va a rehabilitar el paciente. Eso es lo que se tiene que hacer en un municipio. El municipio lo hará el municipio al lado, lo hará con la región y lo hará con la nación. Así como se tiene que hacer un sistema de trauma desde el municipio, ¿no? De la localidad a la ciudad, después a la región, que se puede ser la provincia y después a la nación. Como habíamos dicho, Adam Cowley, médico cirujano, eh, acuñó el término de la hora de oro del trauma, y dándole muy importancia, pero hace ya 50 años, ¿no? De la hora de oro del trauma, la importancia de lo que era la partición inicial del trauma. El 50% se muere en las primeras horas. Y el problema es quién llega a atender al paciente, sobre todo al paciente pediátrico. Uno siempre quiere imaginar que estamos en otros países donde llegan los paramédicos y llegan ambulancias, no siempre pasa eso. Yo estuve en un curso en Centroamérica de trauma y nos contaban que hay muchos lugares donde llegan en lancha. Entonces, muchas de las cuestiones que uno cree tener resuelto se complican. Y en cada una de las ciudades donde uno vive, donde ustedes viven, se imaginarán que hay lugares de esa ciudad o de esa región donde no se puede llegar ni en ambulancia, no se puede llegar ni en helicóptero, y capaz que hay que rescatarlos de alguna manera. Entonces, ¿quién maneja la primera? Primero, quién está el encargado? Esto tiene que estar claro. ¿Quién va a ser el encargado de llegar a ese lugar? Y están entrenados en ATLS, en P, en ACLS, en cursos de trauma, en cursos neurológicos. Los cursos hay de todo lo que ustedes quieran, hay cursos. Hay cursos enlatados que están probados, pero cada ciudad y cada región tiene que tener protocolos para ese lugar, para decir, bueno, yo tengo esto y tengo que trabajar con esto. Y educación continua, simulacros, y hacer simulacros con lo que se pueda. No solamente por no tener el muñeco de simulación, no nos tenemos que frustrar, tenemos que hacer con todo lo que podamos. Con lo que tenemos que trabajar para ir mejorando esto, que es la atención hospitalaria. Pero cuando vemos, por ejemplo, este es un trabajo hecho con el Hospital Elizalde, que es el otro hospital de niños de la ciudad de Buenos Aires, con el Gutiérrez y el Elizalde, donde vimos en 4 años que 140 pacientes ingresados a la terapia por trauma, el 76,4% no tuvo atención prehospitalaria directamente, porque lo trae el que lo chocó, lo trae el que lo vio caer, lo trae el vecino o los padres. Y muchos fueron derivados de un hospital intermedio de la ciudad o de Gran Buenos Aires. Ustedes saben que el transporte interhospitalario en trauma aumenta la mortalidad del paciente. La regla que había dicho Adam Cowley era como una máxima en trauma, que es el paciente indicado tiene que ir al lugar indicado en el tiempo adecuado. No es hay que sacarse el paciente de encima. Tiene que ir al mejor lugar donde lo pueda atender de acuerdo a la patología, que puede ser que no sea el más cercano, pero tiene que ser el mejor para esa patología. Cuando vemos datos de los registros de trauma, de la Fundación Trauma, y esto es la primera aproximación a un registro de trauma, que es fundamental para gestionar el trauma, tener datos propios, saber de qué le pasa al paciente, de qué se traumatizan en ese lugar. Esto es la Fundación Trauma, que es una fundación, una ONG que ya lleva 10 años donde instaló el registro de trauma, que es algo similar a lo que es el registro de trauma de Estados Unidos, que a esta altura tiene casi más de 2 millones de pacientes incorporados. Bueno, el registro de trauma
La Fundación Trauma tiene más o menos casi 50.000 ya pacientes ingresados, de los cuales 15.000 son chicos, donde uno puede tener datos muy importantes. Son hospitales de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de Tierra del Fuego, si no me equivoco, y de Mendoza. Eh, Son muy importantes porque empezamos a tener datos propios y podemos decir que en algunas localidades el trauma más importante es relacionado a motos y, en otro y capaz que en un barrio a 20 kilómetros es producido por bicicletas o por caídas y poder hacer políticas de salud referidos a los datos que tenemos. Y esto es muy importante, tener datos propios. Los registros son fundamentales para esto. Y acá en este registro que vemos, por ejemplo, que con lo mismo que veíamos hace 20 años con el trabajo que he hecho con el Elizalde, que sigue siendo lo mismo. Fíjense que en ambulancia a los hospitales pediátricos llegaron el 8,8%. El resto llegó por otros medios, en particular. O sea que todavía la parte prehospitalaria de los pacientes traumatismos pediátricos no está muy desarrollada porque no llega. Llega alguien antes que el sistema de salud. Y una vez que llega el sistema, pongamos que esta vez sí llegó el sistema, uno tiene que hacer esto de forma sistemática. Y para eso está la educación y la simulación y los simulacros permanentes, para que esto sea algo eh, casi sin pensar, que es evaluar, reanimar, reevaluar, categorizar, comunicar y transportar. Esto es en la calle. Si el paciente está grave, tiene que ser en menos de 5 minutos. Si el paciente no está grave, tiene que ser en menos de 10. O sea que si uno va a empezar a perder tiempo en cada cosa que está pensando, no llegamos. Entonces hay que hacer muy sistemático en lo que va a hacer y tratar de no pensar tanto, sino que actuar muy esquemática. Entonces, la valoración inicial es vía aérea con control de columna cervical. ¿A quién le controlamos la columna cervical? A todos. ¿Listo? No tenemos que pensar que el paciente tiene riesgo de lesión cervical. A todos le hacemos el control de columna cervical con collar y con tabla. Ventilar y oxigenar. ¿A quién le ponemos oxígeno? A todos. También lo mismo, no pensamos, a todos les ponemos oxígeno. Relación con control de la hemorragia, obviamente, ver el estado neurológico, sobre todo para ver con qué glago está y si tiene alguna patología que amerita que vaya a un centro donde haya neurointensividad. Y la exposición corporal completa en la calle, cuidando la hipotermia, preveniendo la hipotermia. No hace falta hacer una exposición corporal de el paciente, obviamente, en la calle no. En la ambulancia uno puede empezar a revisar. Esto lo que uno tiene que hacer en menos de 5 o de 10 minutos. Repitiendo hasta el cansancio, todos los pacientes van con oxígeno hasta que uno demuestre que no necesita. ¿Cuándo lo demuestran en el hospital? Y capaz que unas horas después. No hay apuro, no le va a pasar, no va a tener ninguna complicación. La vía aérea con las maniobras básicas descansa en el 99%. Una vía aérea con maniobras de suposición, si hace falta, de la inferior, y el apoyo de oxígeno con máscara la mayoría de las veces. Las maniobras avanzadas en el prehospitalario está muy discutido y cuando el tiempo de traslado es corto, no hace falta intubar a nadie. Bolseándolo se puede llegar. Y hay muchos trabajos donde se demuestra que el tiempo que no hubo diferencias en cuanto a los que bolsearon y a los que intubaron en el prehospitalario. Este es un trabajo hecho por Marianne Bosch hace ya 20 de años, donde, como le decía, lunes, miércoles y viernes se bolseaba, martes, jueves y sábado se ventilaba, y no hubo diferencias en la mortalidad, en la así que no recomendaban la intubación en el hospitalario, sobre todo porque, bueno, Estados Unidos son paramédicos que tienen que pedir permiso para la vía aérea, pero en nuestro medio no son pediatras, no son intensivistas ni anestesistas. Entonces, la posibilidad que intuben adecuadamente en tiempo rápido a un paciente es muy poca. Por eso bolsear, y eso sí hay que hacer cursos de bolseo con los muñecos para aprender a bolsear adecuadamente. En el paso B, como decíamos, ventilamos y oxigenamos a todos. Y cuando uno hacía los cursos de trauma y tomaba el examen, siempre le tenía que poner que en este momento es cuando uno tiene que diagnosticar y tratar un montón de
masivo, un neumotórax abierto, un hemotórax masivo, un tórax móvil severo. Pero cuando vemos la casuística por nuestro hospital, nunca tuvimos un tórax sin protección hospitalario, nunca tuvimos un tórax abierto, un hemotórax masivo, todos hospitaleros, un tórax móvil severo que tuviéramos que tratarlo, que lo hubieran tratado en el hospital. Así que es poco probable esta situación. En el punto C, evitamos el sangrado externo con compresión, con gasas con compresiones. Lo que está penetrado se deja penetrado. Esto lo podemos charlar, o en la presencia lo podemos charlar también, cómo se estabiliza un elemento penetrado. Lo que está eh, puesto se deja puesto y lo que está afuera se deja. Se realizan las fracturas para que duela menos y sangre menos. Se calma el dolor estabilizando fracturas. La colocación de vías en el prehospitalario, cuando el tiempo de traslado es corto, tampoco se recomienda colocar vías en el prehospitalario. Sí se recomienda, si el paciente está grave, es tratar de colocarlos en la ambulancia, las vías los accesos vasculares que puedan tener, desde el acceso periférico hasta la vía intraósea. Entonces cohibimos las hemorragias con presión directa, ponemos las férulas, las fracturas expuestas se cubren igual, se trata de estabilizar la fractura y se lleva una férula tomándole el pulso siempre en la parte distal para saber si tiene compromiso vascular. En la parte neurológica nos importa saber si tiene algún compromiso potencialmente neuroquirúrgico. A ver a qué hospital lo vamos a llevar. Obviamente si es un hospital pediátrico, de ahí. Estabilizamos la columna o protegemos la columna con algo que le evite la movilización lateral, con un collar y con una tabla adecuada al paciente. Y esto es importante porque nosotros tenemos pacientes de 3 años, de 3 kilos a 100 kilos, entonces tenemos que tener tamaños adecuados para todo este tipo de pacientes. Idealmente así es como debería fijarse el cuello a una persona, con los laterales, con agujeros para que ver si sangre y para ver que el paciente oiga, con un collar que permita que inhiba el movimiento de anteroflexión y con una tabla adecuada al peso, al tamaño. Pero en la práctica diaria, cuando tenemos un chico de 3 4 años o de 2 años, es muy fácil llevarlo así, donde claramente no está bien ninguno de los dos, donde no está sujeto a la columna, ni ninguno de los dos. Esto es porque no hay atención. Perdón. Entonces, tenemos que tener, si vamos a hacer atención prehospitalaria, o el mismo también el salud, tenemos que tener tablas, algunos tamaños adecuados a los pacientes, a los tamaños de los pacientes. Uno para lactantes, otro para chicos de primera edad, de primera infancia y otros para chicos. Sí. Una vez que el paciente está evaluado, reevaluado, tenemos que categorizarlo. En la categorización no hay ningún score pediátrico que realmente sea el mejor. Hay mucha discusión. En Argentina se usa el índice de trauma pediátrico, que es el Pediatric Trauma Score, que lleva 6 puntos, que es el peso, la vía aérea, la presión sistólica o pulso, el sistema nervioso, la conciencia, las heridas abiertas y las heridas de esqueleto. Esto va desde -6 a +12. Cualquier persona o chico que tenga un score de trauma de 8 o menos tiene que ir a un centro de alta complejidad. En Estados Unidos le dirían que tiene que ir a un centro de trauma pediátrico, pero como nosotros no tenemos todavía la acreditación en centro de trauma, yo le diría tiene que ir a un centro de alta complejidad. De 8. Si son víctimas múltiples, es un problema mayor porque tampoco hay un score eh, pediátrico también utilizado. Hay muy poca experiencia en víctimas múltiples pediátricas. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, en adultos, se usa el CRAM, que es un score que tiene 5 ítems, que es impresión, respiración, abdomen, mi palabra, que los divide en 5 grupos y sacan los 4 troqueles de la derecha, queda blanco, es el muerto, que se no se toque, después queda negro, rojo, amarillo, verde, siendo la primera prioridad el rojo, la segunda prioridad el amarillo, la tercera prioridad el negro, y por último los verdes son autoválidos. El paciente pediátrico de abajo de 4 años es rojo. Siempre es rojo cuando hay víctimas múltiples, siempre se deriva primero por la reserva fisiológica, eh,
por un montón de cuestiones que y una vez llegado al hospital se recategoriza y nunca es menos que amarillo. Nunca es menos que amarillo. Y los chicos salen de... Nos llevamos al hospital o al centro de salud que nos toque, en la ambulancia que tengamos. Estos son algunos ejemplos. Primera de arriba a la izquierda es la de Dominique Larey, que fue el médico cirujano de la guerra de Napoleón, que categorizaba a los pacientes. Él en realidad los categorizaba a ver si podían volver a pelear. Pero bueno, él diseñó las ambulancias manejadas a caballo o personadas a caballo, hasta las ambulancias modernas que hay de todo tipo, donde en la ambulancia uno tiene que estar mejor que donde estaba en la calle, donde tiene que revisar los pacientes, donde tiene que revisar todo de vuelta y donde tendría que hacer el interrogatorio si hay algún familiar ahí que pueda dar algún dato, o el mismo paciente si es un chico más grande, y comunicarse con el centro donde va a ser derivado el paciente para ir explicándole qué es lo que va llevando y qué cosas necesitaría el paciente. Para que todo sea un continuo, que no lleguen los pacientes de golpe a un centro de salud sin saber qué es lo que tiene. Si el médico que está en la ambulancia habla con la central de emergencia del lugar y le va diciendo, díganle que tiene un traumatólogo, que tiene una que tiene abierta el abdomen, que estén esperándonos los cirujanos, o que voy a quirófano derecho, o que necesitamos sangre, que bueno, eso lo tiene así, uno puede ir preparando todo y es mejor para el paciente. Y por último, la ambulancia o el helicóptero o la lancha o lo que sea lo llega al hospital y sería la próxima charla, qué pasa cuando llegamos al hospital. Muchas gracias por la atención y los espero en el foro para discutir toda la parte de